Vamos al libro de Nehemías capítulo 5, Nehemías 5, y vamos a seguir con nuestro estudio de este libro que a mí me ha impactado en lo personal, quizás me ha impactado mucho por los principios que he visto sobre el liderazgo. Y cuando comenzamos la serie hace un mes o 2 meses, dijimos que, o nos recordamos, que cuando Dios hizo a Adán y Eva, o nos hizo no solamente para llevar fruto, no solo para multiplicarnos, sino para reinar, ¿verdad? Ese es nuestro propósito, es reinar. Y el problema es que vemos que no hay buenos líderes en el mundo por el pecado y la caída. Y de este libro podemos aprender principios para aplicar a nuestras vidas los que somos líderes. Si no eres un líder, debes aspirar a ser un líder. Y yo sospecho que todos aquí son líderes, porque yo veo papás, mamás, hermanos mayores, jefes, maestros, discipuladores, y es porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos un líder. Y lo que aprendimos cuando comenzamos el libro es que un muro es una estructura muy simbólica. Es algo más que una barrera de piedra y mortero, es una declaración de seguridad. Por eso cuando vienen de Jerusalén y hablan con Nehemías que los muros están derribados, él en este momento fue movido por compasión para ir hasta este lugar. Él en este momento se dio cuenta que por tener muros derribados estaban inseguros. Y realmente lo que vemos en el libro de Nehemías habla de nuestras vidas también. Tantos pasajes que dicen en la Biblia que Dios es nuestro refugio, es nuestra roca, es nuestra torre. Está hablando de que cuando estamos en Cristo, entonces tenemos los muros de protección de Dios. Pero tenemos que ser honestos. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en muchos lugares los muros están derribados y necesitamos restaurarlos. De eso se trata este libro, de cómo ser un líder que puede ser usado por Dios para restaurar los muros derribados en la vida de otras personas. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? En capítulo 1 llega la noticia de Nehemías que los muros están en el suelo. Las puertas quemadas, es un desastre. Entonces él fue movido por compasión y él oró al Señor. Algo que me impacta en Nehemías es que es un hombre de oración. Entonces después tomó el tiempo para planificar, también para prepararse, e hizo este viaje hasta Jerusalén para construir los muros. Lo que hemos aprendido es que cuando comenzaron a construir los muros, se levantó la oposición. Cuando tú quieres ser un líder usado por Dios, lo que debes anticipar es oposición de Satanás. Satanás odia el liderazgo espiritual. Si eres un líder y no sigues la Biblia, él no tiene ningún problema con esto. Pero cuando los líderes siguen lo que dice la palabra de Dios, hay que esperar oposición. Y aprendimos la semana pasada cómo lidiar con un problema terrible. Y yo estaba platicando con muchas personas después que me estaban diciendo, gracias por ver este pasaje porque habla de mi vida. Por supuesto estoy hablando de la crítica. Cuando recibimos crítica de otras personas, ¿qué debemos hacer cuando nos critican? Y hablamos de la importancia de no doblegarnos, no desanimarnos y no detenernos. La mejor forma de contestar a los criticones que te critiquen todo el tiempo es terminar la obra, es hacer la obra. No tienes que responder, tienes que seguir adelante en la obra. Entonces la semana pasada hablamos sobre la oposición de afuera. Ahora vamos a ver otro tipo de oposición. Vamos a capítulo 5 y vamos a ver un cambio aquí. Estoy en capítulo 5 de Nehemías, versículo 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, eso es tremendo, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras. Entonces lo medité
y reprendí a los nobles y los oficiales y les dije: exigís interés cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Una forma de recordar este pasaje es que se levantó un gran clamor y se enojó de gran manera y convocó una gran asamblea, porque había un problema muy serio. De hecho, es un problema tan serio que para la obra en este momento, detiene la obra, para que puedan tratar el problema antes de terminar. Tú te acuerdas la semana pasada y en capítulo 3 también cómo estaban avanzando y avanzando, pero por este problema tienen que detener la obra. Mientras que sus enemigos externos ayudaron a unir al pueblo, el conflicto interno amenazó con dividirlos y destruirlos. Se dice que cuando los caballos de pura sangre están juntos y viene una amenaza de afuera, lo que hacen los caballos de pura sangre es que ellos forman un círculo, pero con la cabeza adentro. Entonces ellos dan patadas al enemigo. Es la forma que se defienden los caballos de pura sangre. ¿Sabe lo que hacen los burros? Al revés. Los burros enfrentan a su enemigo con la cabeza y dan patadas a los otros burros. Entonces yo tengo una pregunta: ¿eres caballo o burro esta noche, verdad? Porque un problema que es muy triste, algo que vemos en las familias, en los grupos pequeños, en el trabajo, entre amigos y en la iglesia, es que a veces nosotros pensamos que los que están con nosotros son nuestros enemigos. Yo creo que, yo no sé quién lo dijo, pero alguien dijo que es más fácil vencer a un enemigo que perdonar a un amigo que nos ha traicionado. Yo estoy de acuerdo con esto. A veces es más fácil velar por el diablo, defendernos, que tratar con el problema de un amigo que nos ha hecho un mal en nuestra vida. El tiempo de Navidad es un tiempo donde nos encontramos con personas que normalmente no vemos. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que el 24 o el 31 nos vamos a encontrar con personas con las cuales tenemos problemas? Yo creo que tenemos un pasaje aquí que habla sobre esto. Dice en Salmo 55, hablando de este problema, cuando mi enemigo es mi amigo, es alguien de mi propia casa. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esta noche vamos a hablar sobre un problema para los líderes, pero es un problema que nos afecta a todos nosotros: cómo resolver conflictos personales. Es un buenísimo pasaje para los papás y las mamás cuando hay problemas entre los hijos. Es un buenísimo papá para los que son líderes en una iglesia cuando hay problemas entre miembros. Es un buen pasaje también cuando hay problemas entre los niños. Si tú eres un maestro, en cualquier grupo va a haber roces y problemas. Pero un buen líder, como Nehemías, sabe cómo tratar el problema con la ayuda de Dios. Esto vamos a ver esta noche. Pero vamos a orar antes de seguir. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para reunirnos en tu nombre, para alabarte, para adorarte. Y gracias por este buenísimo tiempo donde vimos la graduación de todos estos niños y jóvenes que cada viernes están memorizando tu palabra y están compartiendo su fe con otros niños. Y gracias por su ejemplo. Te damos gracias por los colaboradores también y los líderes. Yo te pido que les bendigas al estar tomando unos días de descanso, para que puedan regresar el 1 de febrero para seguir con esta obra tan importante para nuestros hijos, Señor. Yo te pido también por esta noche, al estar viendo este pasaje que habla de un problema que nos afecta a todos, este problema de conflictos personales. Ayúdanos, Señor, a aprender cómo podemos ser agentes de paz, de tranquilidad. Que nos uses para que haya paz en la vida de otras personas, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir. Así que nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a ver tres cosas, tres cualidades que a mí me impactan en Nehemías. Y como hemos estado aprendiendo durante todo el estudio, vamos a ver que Nehemías, aunque es el gobernador, no es un político. Vamos a ver algunas diferencias tremendas en su vida. Y vamos a ver cómo podemos ser usados. Hemos dicho que nuestro lema para la Navidad es esto de la paz, de lograr la paz en la vida de otras personas. Quizás son los mejores pasajes que hablan de cómo nosotros podemos lograr paz cuando hay conflictos personales. Primer principio.
si nosotros queremos lograr paz entre personas que están peleando, necesitamos ser empáticos. Yo creo que uno de los problemas con estos días es que una cosa que estamos perdiendo es la empatía. Es triste ver cómo hay menos y menos personas empáticos. A mí me llama la atención que Nehemías, en versículos 1, 2, 3 y 4, solo oye de un clamor. Si tú analizas capítulo 5, 1 a 5, nadie está hablando directamente con Nehemías. Pero cuando Nehemías se dio cuenta del problema entre otros hermanos, no se hizo loco. ¿Qué hizo? Él fue donde ellos para escuchar lo que estaba pasando. ¿Y qué fue la reacción de Nehemías cuando escuchó cómo estaban tratando los unos a los otros? Dice que se enojó. Él se cargó, porque era un hombre que podía empatizar con otras personas. En todos los estudios que hacen sobre los líderes, han descubierto este problema con la mayor parte de los líderes en el mundo. Dice que un problema con muchos líderes es que entre más suben la escalera de poder, menos empatía sienten por otros. Es un problema que yo compartí esto hace un año cuando estábamos estudiando en Miqueas, que hice un estudio titulado El poder corrompe y mucho poder corrompe mucho. Y lo que estaba descubriendo con el estudio es entre más alta la posición de un líder, menos empatía tenía con sus subalternos. Es un problema muy grave hoy en día. Nehemías no era así. Nehemías, solo para recordarte, era el copero. ¿Qué es un copero? El copero es la persona que prueba toda la comida y bebida antes que el rey comía o bebía algo. Entonces era una persona de mucha confianza. Dicen que en el rango de importancia, rey, príncipes y copero. Ese es un copero, es un gobernador. Sin embargo, estando tan arriba de los demás, encontramos una persona que quiere empatizar con otros. Si tú eres papá, debes aprender a empatizar con tus hijos. Si tú eres un jefe, debes aprender a empatizar con los empleados. Porque cuando nosotros no sentimos lo que ellos sienten, nos estamos alejando de Dios. La historia de la Navidad es que un Dios perfecto, todopoderoso y puro y apartado de todos, empatizó con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y el Rey perfecto dijo: yo quiero sentir lo que tú sientes. Yo quiero tener hambre, sed. Y Jesucristo empatizó con nosotros. Y esto debe ser nuestro ejemplo. Otro estudio que he estado leyendo es sobre las redes sociales. Dicen que un problema, la razón por la cual esta cualidad de empatía se está perdiendo, es porque muchos tenemos relaciones no personales. Son relaciones virtuales. Y cuando tienes una relación virtual donde nadie te está viendo, puedes usar palabras muy fuertes. Dieron como un ejemplo un joven hace unos años que tenía una comunidad de amigos, uno de estos cuartos de chat room, ¿verdad? Donde están platicando. Y él compartió todas sus luchas en su vida personal. Cuando llegó a la universidad y tenía 19 años, dice que el último post que puso en su cuarto de chat fue: acabo de tomar una mezcla de pastillas y me voy a suicidar. Y ustedes pueden conectarse con este link para ver mi suicidio. Dice que más de 100 de los que seguían a este joven se conectaron. Pero lo que asustó a los investigadores después es que nadie quiso ayudarle y casi todos los comentarios eran LOL, que por supuesto significa reírse en voz alta en inglés, y hacían mucha burla de él. Y dijeron los investigadores, era el equivalente de una persona que está arriba en las 3 torres o arriba en Torre Cuscatlán y se va a tirar, y los que están abajo diciendo: salta, salta, salta. Porque no hay empatía. La empatía se está perdiendo. Por eso tú ves en las redes sociales cómo la gente se habla entre sí. Las cosas que dicen jamás dirían si lograron empatizar con otros. Una cosa que yo pido de todo mi corazón a todos aquí en la campaña electoral es empatía. Aunque no estés de acuerdo con gente de otro partido, empatía. Porque decimos cosas que demuestran que no tenemos nada que ver con Dios cuando lo decimos. Dios es un Dios empático. Es un Dios que dijo: yo no tengo que hacerlo, pero yo voy a hacerme hombre. Yo voy a tomar la forma de un siervo para sentir lo que tú sientes. Y dice la Biblia que se hizo pobre
para que fuéramos ricos. Dice que se dejó ser traicionado, abandonado, torturado, porque quería experimentar todo y darnos un ejemplo. El buen líder aprende a ser empático. Esta fue la conclusión del estudio sobre las redes sociales. Dijo, la naturaleza anónima de estas comunidades solo alienta la crueldad o la insensibilidad de la gente en estos sitios. O rara vez trae mayor compasión o consideración. Cada uno de nosotros necesitamos a alguien que siente nuestro dolor. Y yo escucho mucho de la gente de hoy en día decir cosas como esto. Yo no sé cuántas veces he escuchado esto cuando pregunto a alguien, ¿y tú te vas a casar? No, jamás me caso. Yo voy a tener un perro, porque el perro me ama incondicionalmente. Algunos dicen, jamás voy a tener hijos. Yo voy a tener mascotas, porque las mascotas, cuando llegas a la casa, están bien y no dan problemas. Y eso suena muy inteligente y muy lógico. Pero te voy a decir algo que las mascotas no pueden hacer. No pueden empatizar. No pueden empatizar. Y el momento que tú pases por una crisis y necesitas que alguien venga a la par tuya, empatizando, el perro no puede hacer. Yo amo los perros, no tengo nada contra los perros. No me ataquen después, ¿verdad? Pero no pueden hacer esto. Yo escuché a una chica que dijo que había roto una relación, cortado con su novio. Dijo, jamás voy a salir con otro chico. Yo voy a buscar un robot, porque los robots uno puede controlar y todo esto. Con esta inteligencia artificial, muchos hablan sobre esto. Tampoco pueden empatizar. Nosotros somos criaturas sociales y necesitamos de otra persona que quiere sentir nuestro dolor. Un libro bueno de eso es Job. ¿Te acuerdas de Job? Job de repente tiene una crisis tremenda, pierde todo. Y al no más ver la crisis, sus amigos, sin saber por qué, ¿te acuerdas lo que hicieron? ¿Te acuerdas la historia? Job pierde todo, sus 3 amigos no saben por qué, pero al ver su dolor, ellos rascaron sus vestidos y echaron silicio y ceniza, solo para venir 7 días para sentarse con Job. Es interesante que cada civilización antigua tenían, ya no existe la tradición, pero tenía una tradición antes, donde cuando una persona había perdido un ser querido, llegaban para estar con ellos 2 días, 3 días sin decir nada. Como los velorios de antes, aquí en el país. ¿Cuánto tiempo duraban los velorios antes? Toda la noche. Porque a veces solo estar con la persona toda la noche ayudaba. ¿No es cierto esto? Eso se llama empatía. Dijo Job, hablando sobre esto, el atribulado es consolado por su perro. ¿Qué dice? Por su compañero. Aún aquel que abandona el temor omnipotente. Romanos dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Cada líder espiritual aprende en primer lugar a empatizar con los subalternos, con las personas que están con él o con ella. Esa es la primera cosa, o con sus hijos. Ahora, ¿cómo podemos empatizarnos si esto no sale naturalmente de nosotros? Y yo creo que podemos observar algunos principios de lo que hizo Nehemías. En primer lugar, nota que se interesó por ellos o en ellos. Como acabo de decir, dice, entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, pero el clamor no es dirigido directamente a Nehemías. ¿Y qué hace Nehemías? Dice, yo voy a escuchar a estas personas. ¿Cuántas veces has tenido un problema y solo has querido buscar una persona que te escucha? ¿Cuántas veces has tenido que desahogarte y quieres un amigo que te escucha? Una mejor cosa que tú puedes hacer como un ser humano es escuchar a otra gente. Es interesarse por ellos. Es demostrar un interés legítimo. A mí me impacta algo que dijo Salomón sobre esto. Dijo, me volví y vi toda la violencia que se hace debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, como estas personas aquí, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Viene Nehemías y dice, yo quiero consolarles, yo quiero ayudarles. E hizo toda la diferencia. Pero lo que a mí me impacta de su clamor es que no estaban clamando contra los samaritanos o amonitas. Si tú te acuerdas, la semana pasada vimos que cuando estaban amenazando a los judíos, dicen que los samaritanos del norte, los amonitas del este, los filisteos del oeste y del sur, los árabes los habían rodeado.
Entonces, en este momento que están clamando contra otra persona, dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Eso es tremendo. No clamaban contra los samaritanos, amonitas o árabes, sino contra su propia gente. Y el clamor tenía que ver con 4 cosas. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que Nehemías escuchó su clamor? Porque él escribió esto. Él escribió el libro de Nehemías. O sea, él había escuchado a cada queja. Y había 4 quejas del pueblo. Primeramente, había un grupo quienes no tenían dinero ni tierra y pedían prestado para comer. Algunos ahí en versículo 2 dicen, tenemos muchos hijos, están creciendo y nosotros no tenemos terrenos, no tenemos nada y no podemos darles de comer. Entonces tuvieron que prestar dinero. Tenemos que recordar que este proyecto de reconstruir los muros era un gran proyecto donde los judíos tenían que abandonar su trabajo y sus tierras 2 meses. Era un sacrificio tremendo. Y algunas personas sobrevivían de trabajar un día y comprar la comida ese día. Y ellos vienen y dicen, hemos tenido que prestar de nuestros hermanos y nos están cobrando intereses. Había un segundo grupo también, quienes tenían para comer, pero solo a costa de hipotecar sus casas. Ellos iban a perder sus casas para poder comer. Tercer grupo, quienes habían tenido que hipotecar sus propiedades para pagarle al fisco. Una cosa que es interesante aquí es que dice en versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Qué incómodo para Nehemías. Porque ¿para quién trabajaba Nehemías? Para el rey. Para el rey. Entonces vienen y dicen que los impuestos son tantos que nosotros hemos perdido todo en este momento. Dicen que cuando Alejandro Magno es el rey que siguió a los persas, era griego por supuesto, que cuando él conquistó a los persas y llegó a la capital, dice que encontró 270 toneladas de oro y 1,200 toneladas de plata. O sea, eran terribles para sacar impuestos de la gente y se estaban quejando en este momento. Y vamos a ver que Nehemías va a hacer algo. Había un cuarto grupo, quienes habían tenido que vender a sus hijos en esclavitud y estaban preocupados por sus hijas. Yo quiero que entiendas el nivel de maldad aquí. Está el equivalente, es una iglesia, porque es un pueblo, y algunos hermanos están tan pobres que prestan los ricos. Y los ricos dicen, no tienen dinero, dame tus hijos. Y los hijos se vuelven esclavos. ¿Y por qué crees que estaban preocupados particularmente por las hijas? Por lo que estaban haciendo con ellas. Eso es una tragedia, es una cosa terrible. Y me impacta que cuando Nehemías escuchó todo, no se hizo loco. El suizo, desmayado, el de los panes. Yo tengo una lista larga, ¿verdad? De todas las cosas. La de fresco, lo de los chorres, el mariachi, ¿verdad? El suizo, el sueco. Tenemos una lista larga de cosas donde vemos dolor de otra persona y no vimos nada. Porque no tenemos empatía. Triste, muy triste esto. Nehemías no. Nehemías está aquí arriba de todos. Ve a personas con problemas y se pone a la par. Empatizó a tal grado que él se identificó con ellos. Esa es la segunda cosa. Tienes que identificarte con otras personas. Nota su reacción en versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras. ¿Por qué se enojó? Porque él sintió su dolor. Se apropió de su dolor. Él sintió lo que estaban sintiendo en este momento. Y ojalá que haya más creyentes que sienten el dolor de un mundo que está hundiéndose cada día. Necesitamos más personas así. La palabra empatía se define en el diccionario la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Si no sientes el dolor de otros, no estás empatizando. A mí me llama la atención Nehemías. Nehemías no es un político haciendo esta pregunta: ¿qué es popular? Nehemías no es un diplomado haciendo esta pregunta: ¿qué es seguro? Es un líder de Dios que hace esta pregunta: ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Y cuando ve lo incorrecto, le duele.
hasta su corazón. Yo te voy a decir algo. Si tú realmente tienes relación personal con Dios y pasas tiempo con Dios todo el tiempo, cuando tú ves la injusticia, cuando tú ves el maltrato entre hermanos, tú lo vas a sentir también, porque Dios lo siente. Algo que me impacta cuando lees los salmos es que Dios lo siente. Dios siente tu dolor. Algunas personas a veces dicen, ¿dónde está Dios en medio de todos mis problemas? Dios comprobó que está contigo porque dejó que su Hijo fuera torturado en la cruz. Él entiende tu dolor en cada momento. Y dice la Biblia sobre Dios: el de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Entonces aquí viene Nehemías. Y Nehemías es como Jesús, porque uno dice, se enojó. ¿Cómo es que se enojó? Era como Jesucristo. 2 veces Jesucristo entró en el templo, en la parte, solo para explicar cómo funcionaba el templo. El templo tenía varios atrios para accesar el lugar santísimo. Entonces, si comenzamos con el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote puede llegar. Tenemos el lugar santo, solo los sacerdotes. Tenemos el atrio que está atrás, donde tenían los sacrificios, ¿verdad? El altar. Y solo podían llegar los varones trayendo sus sacrificios. Y afuera de esto teníamos el atrio de las mujeres y otro atrio de los gentiles. El templo tenía un lugar especial para los gentiles, porque Israel iba a ser usado para ganarlos para Dios. Pero lo habían convertido, el atrio para los gentiles, en una casa de mercado. Ahí vendían todas las cosas. ¿Sabe cómo es? Es como la televisión cristiana. Los que dicen que están evangelizando quieren sacar dinero. Si Cristo estuviera aquí en este momento, llegaría cada uno de esos televangelistas que saquen a la gente con el azote. Estoy seguro, 100%. Porque es la mismísima cosa. Es usar la predicación del evangelio para sacar dinero. Entonces entra Jesús y ven que están vendiendo a los gentiles para poder adorar y todo esto. Y él dijo, ustedes lo han convertido en una casa de mercado. Al principio de su ministerio, Juan capítulo 2. Al fin de su ministerio, Marcos capítulo 11, hizo la misma cosa. Dijo, esa es una casa de oración. Y mira lo que han hecho en este momento. Nehemías se enojó, pero era indignación justa. ¿Ve la diferencia? Hay un enojo correcto cuando ves algo indebido en otra persona. ¿Quién es otro ejemplo de indignación justa? Moisés. ¿Te acuerdas cuando Moisés bajó del monte y el pueblo estaba adorando un becerro de oro? ¿Qué hizo con las tablas? Enojado, las quebró en este momento. Entonces no hay ningún problema cuando ves la injusticia entre hermanos, opresión, enojarte. Pero ¿qué haces con esto? O sea, después de enojarte, ¿qué debes hacer? Lo que hizo en este momento. Versículo 7. Entonces lo medité. Esa es la clave. Tú ves algo malo, corrupción, injusticia, maltrato entre personas, pero en este momento, ¿qué tienes que hacer? Meditar. Y después dice que lo reprendió. Porque la tercera cosa que tienes que hacer, si quieres empatizar, es intervenir por otras personas. Tienes que hacer algo. Si sientes el dolor, vas a arreglar el problema. Cuidado con el enojo. Dice la Biblia, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Cuando sientes indignación por algo, en este momento debes contar a 10 por lo menos. O en algunos casos 1000, ¿verdad? Pero es calmarte, meditar en lo que has visto y hacer un plan bíblico para tomar los pasos para arreglar el problema. Dice en Santiago 1, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque el ira del hombre no obra la justicia de Dios. El problema con muchas personas es que ven un problema entre otras personas, como Moisés. ¿Y qué hizo Moisés cuando el egipcio estaba maltratando al otro hebreo? Se enojó, ok, estaba bien en este momento, pero lo mató, estaba mal. Es igual con nosotros. Debemos intervenir en este momento, pero no con la violencia, de ninguna manera. Dice en Proverbios 14, el que tarda en airarse es grande entendimiento, mas que el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Calmado. Yo debo identificarme, veo el problema, lo siento, pero después tengo que internalizarlo orando al Señor. Y bien lo que hizo. Versículo 7. Entonces lo medité y ¿qué hizo? Reprendí a los nobles y a los oficiales
Y les dije, exigís interés cada uno de vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Si tú ves una persona en pecado en nuestra iglesia, debes hacer la misma cosa, sigue nuestros pasos. Si tú no tienes este pasaje memorizado o no conoces dónde está en la Biblia, te animo a que lo hagas. Porque siempre vamos a dañar a otras personas. Es ser un ser humano. Pero podemos seguir estos pasos cuando lo hacemos. Y nota lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué dice? ¿Qué hizo Nehemías? La misma cosa, ¿verdad? Repréndele. Y vamos a ver cómo se hace. Estando tú y él solos. Si te oyere, haz quedar a tu hermano. Mas si no te oyere, ¿qué hacemos normalmente? Contamos a todo lo demás. No hay que hablar con otra gente. Segundo paso. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no quiere después, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La forma correcta de tratar con las injusticias, con el maltrato de otras personas, es después de enojarnos, meditar, contar a 10, orar, y después ir con calma, con amor para ayudar a la persona, reprendiéndole. Pero al reprenderlo es importante que seamos explícitos. Yo voy a decir algo que yo he aprendido y me tomó años para aprenderlo. Yo cuando comencé en el ministerio como líder no me gustaba confrontar a la gente. Yo siempre tenía este pensamiento. No, yo sé que este hermano hace algunas cosas indebidas y a veces se enoja y a veces trata mal a la gente, pero voy a orar por él y se va a arreglar el problema. Pero Dios me habló por medio de la Biblia. La Biblia dice en tantos lugares que la cosa correcta es confrontar a la persona. Pero el problema con nosotros es que la palabra confrontar suena como algo negativo. Casi pensamos así: un cristiano nunca debe confrontar a alguien. Pero la palabra confrontar es reprender. Es una cosa bíblica, es una cosa muy importante. Si tú ves a un hermano o una hermana que está en pecado, debes seguir los pasos correctos. Claro, hay que orar por la persona. Pero hay que buscar un momento con mucho amor de confrontar a la persona. A mí me gusta lo que dijo alguien sobre la confrontación. La vida sin confrontación es vida sin dirección, sin rumbo y pasiva. ¿Qué pasa cuando nunca confrontas a tus hijos? ¿Alguna vez has conocido a una persona que nunca fue confrontado por sus papás? Como Absalón en la Biblia. Son rebeldes, es un desastre. Lo hacemos con nuestros hijos, pero no lo hacemos con nuestros hermanos. Cuando no son desafiados, los seres humanos tienden a desviarse, vagar y estancarse. La confrontación es un regalo, un estímulo necesario para salir de la mediocridad. Mira lo que dice la Biblia sobre la reprensión, si no estás de acuerdo conmigo. Mejor reprensión manifiesta que... ¿Qué significa esto? Yo veo a un hermano que está en pecado, quizá por su trato a otra persona, y digo, no, yo le amo, no le voy a decir nada. Ese es amor oculto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es mejor? Reprensión manifiesta. Reprensión. Otro pasaje. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Yo doy gracias a Dios que en algunos momentos de mi vida hubo un hermano que me reprendió por algo, porque crecí por esto. Dice en Proverbios 12, versículo 1. Es interesante cuántos pasajes hablan de la importancia de reprender. El que habla de instrucción ama la sabiduría, más que el que aborrece la reprensión es ignorante. Ok, digamos que tú tienes que reprender a una persona. ¿Cómo debes hacerlo? Yo creo que hay varias cosas aquí importantes que podemos usar para confrontar a una persona en amor, porque el propósito no es enojarle, el propósito es restaurarle. Estamos restaurando muros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la primera cosa que hizo Nehemías? Mira lo que dijo en versículo 8. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? ¿Y cómo respondieron? Callaron. Y callaron. Pues no tuvieron que responder. ¿Por qué? Porque él apeló a su amor. Él usó la palabra hermanos 4 veces. Si voy a hablar con un hermano y confrontarle, reprenderle, debo apelar a su corazón. Usó la palabra hermanos a propósito, está razonando con ellos. Un problema aquí es que estaban desobedeciendo la Biblia.
Entonces, claro, hay que usar la palabra de Dios y apelar a su corazón. ¿Qué dice la Biblia sobre prestar? Porque el problema aquí es que algunos están prestando, están cobrando intereses, cuando no pueden pagar, pierden sus terrenos y pierden a sus hijos. Ese es el problema. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Tenían una ley que dice claramente que no podían cobrar intereses. No exigirás de tu hermano interés de dinero. Es lo que dicen los judíos. Ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño, y por supuesto es el extranjero, no un hermano extraño, ¿verdad? Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano, ¿qué dice? No lo exigirás. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Pero ¿qué dice Nehemías en versículo 7? ¿Exigís interés cada uno de vuestros hermanos? Él está apelando a su corazón, a su amor. Son hermanos en Cristo. Somos de la misma cosa. Dice, ¿cómo pueden hacer esto? Y dice en versículo 8, nosotros hemos rescatado a algunos hermanos y ustedes los venden. ¿Qué significa esto? De rescatar, redimir y vender. En la ley de los judíos, cuando tú no podías pagar, entonces tenías que venderte en esclavitud. Pero tenía una ley después de 7 años que tenían que darte la libertad. Está en Éxodo capítulo 21. Porque habían sido rescatados de esclavitud en Egipto, entonces Dios decía, yo no quiero que vuelvan a ser esclavos. Era algo temporal, trabajando para pagar. Cuando alguien no podía pagar el rescate, si había sido vendido a extranjeros, porque los extranjeros no seguían la ley, entonces un pariente más cercano podía redimirlos, rescatarles. Así funcionaba la ley. Si el forastero, el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero extranjero que está contigo o alguna familia de extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos rescatará. Un segundo aquí. ¿Por qué no dice esto entre los judíos? ¿Por qué habla de judío con extranjero? Porque los judíos tenían que darles la libertad después de 7 años. ¿Ve lo que está pasando aquí? En este caso no, ellos seguían. Y dice, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Cuál libro de la Biblia habla sobre esto? Hay un libro entero que habla sobre esto, Ruth. Ruth es la historia de una mujer moabita que viene con su suegra, que era judía, y ellos vienen hasta Belén, y cuando llegan allá, pobreza completa, no tienen nada. Pero tiene un pariente cercano que se llama Booz. ¿Te acuerdas la historia? Y Booz los redimió. ¿Y te acuerdas quiénes eran sus descendientes? David y Jesucristo. Porque había redimido a esta persona. Vienen Nehemías en este contexto y dicen, ¿cómo es esto? ¿Cómo vas a creer que hemos rescatado a nuestros hermanos, hemos pagado para que no sean esclavos y ustedes se están vendiendo entre sí? No cabe en mi mente estar diciendo, eso es una cosa terrible. ¿Cómo puede tu corazón hacer tal cosa? Entonces cuando estás reprendiendo a una persona con la palabra de Dios, apelando a su corazón. Warren Wiersbe dice sobre la redención, dice, ¿qué es la libertad? Es la vida regida por la verdad y motivada por el amor. Pero los empresarios judíos estaban motivados por la avaricia, por ignorar la verdad de la palabra de Dios. Su egoísmo ponía tanto a sus acreedores como a sí mismo en esclavitud. Y viene con la palabra y dice, ¿cómo puedes hacer esto? Debes apelar a su corazón. Primero lo que dice en versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No es bueno lo que hacéis. Hay que apelar a su conciencia también. Yo aprendí algo de Julio. He aprendido un par de cosas de Julio, ¿verdad? Yo aprendí algo de Julio hace muchos años. Él estaba hablando con un joven que había crecido en la iglesia, que yo conocía muy bien, y estaba teniendo problemas de rebeldía. Entonces le estaba aconsejando. Entonces le dije, ¿cómo te fue? Y me dijo, me fue bien al final, porque al principio estaba compartiendo la Biblia, pero él conocía la Biblia. Pero finalmente le dije, mira, vos sabés que lo que estás haciendo no es bueno. Apeló a su conciencia. Yo he visto algunos creyentes que cuando quieren justificar un pecado están sacando la Biblia, y a veces les he dicho, tú sabes que no es bueno lo que estás haciendo, tú sabes, la conciencia. Entonces él está reprendiéndolos, siempre con la palabra de Dios, estamos de acuerdo,
apelando a su corazón, apelando a su conciencia, pero después a sus creencias. Porque lo más impactante es lo que dice en versículo 9. No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero. Centésima parte es 1%. Ahora vemos que estaban cobrando 1% mensualmente, 12%. Y dice, del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Sabe lo que está diciendo? Primeramente dice, mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo puedes tratar a una persona así si eres una persona de amor? Y tú sabes que es malo, pero finalmente dice, ¿y crees en Dios? ¿O realmente crees en Dios? Si realmente eres un creyente, no vas a portarte de esta forma. Él apeló a sus creencias. Él dijo, no anden en el temor de Dios. Andar en el temor de Dios es otra forma de decir que una persona cree o no cree en Dios. Porque si yo soy un creyente, creo que Dios está vivo. Y cuando estoy a solas y no me están viendo, yo no voy a buscar lo que yo puedo hacer en secreto, porque Dios está viéndome. Mi conducta aquí va a ser igual. ¿Por qué? Porque creo en Dios. Es lo que está diciendo. ¿Cómo es que ustedes hacen esto como que Dios no existiera? Él apeló a sus creencias. ¿Crees en Dios realmente? Dice en Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practiquen sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Si yo temo a Dios, es el principio de la sabiduría, porque guarda la palabra de Dios. La Biblia decía, no pueden exigir interés de sus hermanos y tienen que darle la libertad después de 7 años. Y no lo hacían. Entonces él dice, ¿realmente crees en Dios? Yo no veo esta conducta. Si tú eres un creyente, vas a vivir de otra forma. De hecho mencionó su testimonio. Porque aquí dice, hablando de su testimonio, para no ser oprobio las naciones enemigas nuestras. Dice en Salmos 36:1, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y una cosa más, antes del último punto, versículo 12. Note cómo respondieron. Porque voy a decir algo sobre la confrontación o reprensión. Cuando lo hace de la forma correcta, Dios puede hacer milagros en la vida de esta persona. No tengas miedo de ayudar a una persona con reprensión. El problema es cuando lo hacemos con un corazón malo o no lo hacemos. Pero aquí estamos hablando de un pueblo entero que está compartiendo un pecado entre ellos. Y note cómo respondieron. Funcionó. Dice el versículo 12, dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacude Dios de su casa y de su trabajo todo hombre que no cumpliera esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. El pueblo hizo conforme a esto. La última cosa aquí, apeló a su compromiso. ¿Por qué crees que cuando dijeron, sí lo vamos a hacer, llamó de todas maneras a los sacerdotes? ¿Por qué crees que lo hizo? Porque no quería que quedara como una emoción. Cuando tú estás aconsejando, exhortando o reprendiendo a una persona, siempre debes quedar en algo, algunos pasos concretos. Dice, mire, tiene que hacer un compromiso. Yo quiero ver que vayas a ir a esta persona para tratar el problema, un compromiso. Entonces él lo hizo de la mejor forma que podía hacerlo. Porque hacen su compromiso y llaman a los sacerdotes para que sea un compromiso delante de Dios. Estaban jurando delante de Dios. Él está diciendo, deben tomar esto en serio. Entonces él hizo algo gráfico. Él tomó su vestido e hizo esto. Y dice, Dios va a hacer la misma cosa con ustedes. Es interesante que cuando los profetas predicaban, muchas veces ellos hacían cosas muy visuales. Por ejemplo, cuando Isaías quería demostrar que si ellos no se arrepintieran iban a ser prisioneros 3 años, él anduvo 3 años desnudo y descalzo. ¿Te acuerdas de esto? O el ejemplo de Oseas.
Oseas se casó con una prostituta que le fue infiel y se quedó con ella, casado con ella. Y dijo, Oseas, tú me representas a mí y Gomer representa a Israel. Entonces en la Biblia es algo común donde el profeta hace algo muy visual para que ellos puedan entender. Entonces está haciendo un compromiso en este momento. Cuando no confrontamos el pecado, los muros de seguridad en nuestra vida, las vidas de otros, se derriban. Cuando yo veo para atrás en mi ministerio, yo veo que todos los errores que he cometido han tenido que ver con no querer confrontar un problema. Confrontar no es una mala palabra, la clave es la actitud del corazón. Pero mire cómo termina. Versículo 15, último punto. Dice 14, perdón. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos, en la tierra de Judá, desde el año 20, rey Artajerjes, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa de temor a Dios. A mí me impacta que Nehemías viene con la palabra de Dios y les reprende, pero después dice, yo he dado el ejemplo. Si el líder o el papá o la mamá reprende a su hijo o una persona que está trabajando con él o con ella, pero no lo vive, no escucha para nada. Lo más impactante de Nehemías es que modelaba este estilo de vida. Siendo el copero, no se aprovechaba de esto. Entonces, quizá la cosa más importante si quieres ser un buen líder es ser ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido impactados por una persona no porque era un gran predicador o conocía muy bien la Biblia, pero por su ejemplo? El ejemplo es un mensaje que vemos todos los días. El liderazgo requiere que uno trabaje con diferentes grupos y personalidades. Y al mismo tiempo proporcione una visión a seguir. Ese es el liderazgo. Más importante aún, sin embargo, el líder debe demostrar integridad. Los planes más brillantes no pueden servir como sustituto de esta cualidad crítica. Yo estoy tan de acuerdo con esto. Tú puedes ser la persona más inteligente con los mejores planes, pero si no das un ejemplo de integridad, la gente no te va a seguir y va a terminar con un desastre. A mí me impacta que él dice, miren, no andéis en el temor de Dios. Y él dice, miren mi ejemplo, yo he andado en el temor de Dios. Ese es el primer ejemplo que da. Él da el ejemplo de temor de Dios. Él dice básicamente, cuando yo era gobernador, bueno, ¿cuántos años era gobernador? 12 años. 12 años. Dice que él no se aprovechó los viáticos. Él recibía viáticos por ser un gobernador. Durante 12 años no lo hizo. Y él señala que los otros gobernadores abrumaron el pueblo. Ellos habían puesto impuestos tan grandes que la gente no podía soportarlo. Y él dijo, yo no tomaba 40 ciclos de plata en todo mi tiempo. ¿Cuánto es tomar 40 ciclos de plata? El ciclo es aproximadamente una media onza. Entonces, ¿cuántos serían 40 ciclos de plata? 20 onzas. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ok, 20 onzas. Yo revisé el precio de plata ayer y andaba cerca de $15, $14 con algo centavos. No es algo que normalmente reviso, ¿verdad? Porque no tengo plata, ¿verdad? Entonces, $15. Entonces, él está diciendo, primeramente reprendiéndolos por avaricia, dice, mire mi ejemplo. Por ejemplo, tenía derecho de cobrar $300 diarios de ustedes, pero no lo hice. ¿Cuánto es $300 mensuales? Bueno, si lo multipliques por 360 días en un año de los judíos, por 12 años, él no tomó $1.296.000. Por eso digo que no es un político. ¿Qué pasaría en nuestro país si tuviéramos un presidente como Nehemías? ¿No sería un paraíso? Sería un paraíso. Es tremendo lo que hace este hombre. ¿Puedes entender ahora por qué cambió la historia? Dios necesita más hombres y mujeres líderes que dicen, yo voy a modelar cómo debe ser un líder. Yo quiero que la gente vea que Dios vive en mí. Y él dijo no a todo ese dinero. ¿Por qué dijo no? ¿Por qué dijo no?
Él lo explicó. Voy a la última parte del versículo 15 de nuevo. Pero yo no hice así. ¿Por qué? A causa del temor de Dios. Si alguien me preguntara, ¿cuál es el problema más grande hoy en día en San Salvador? Yo diría, poco temor de Dios. Muchos dicen que son creyentes, pero cuando están a solas, viven como que Dios no estuviera viendo a nada. Si realmente conoces a Cristo, tú sabes que cuando estás a solas delante de la computadora, Dios está viendo. Tú sabes. Entonces muchas personas dicen, yo, aleluya, yo te amo, Señor. Y a solas es otra cosa. Ese es el problema hoy en día. El líder que impacta el mundo, que puede cambiar la vida de otros, la persona que dice, yo no hago estas cosas porque temo a Dios. Yo quiero complacer a Dios. Eso es lo más importante. Hablando de, esa es una profecía de Jesús, pero se aplicaba al rey que seguía a David. Y dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne los hombres, que gobierne en él temor de Dios. Yo siempre oro esto. En las elecciones yo voy a orar por una sola cosa. Que el que gane tiene el temor de Dios. Y punto. No me interesa su partido político en lo que ha dicho. Que tenga el temor de Dios. Y en cada área es lo que va a cambiar el mundo. Será como la luz de la mañana. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Dice en 2 Crónicas 19:9. Y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. ¿Qué es la integridad? Es lo que eres cuando nadie está viendo. Si soy íntegro, lo que digo ahora, lo hago cuando estoy a solas también. Esa es la integridad, es lo que impacta el mundo. Hay un lugar en Inglaterra, voy a ver si me acuerdo del nombre de este pueblo, se llama High Wycombe, es un nombre raro, de Inglaterra, donde tiene una costumbre muy interesante. Es una costumbre que comenzó hace muchos años, que cuando el alcalde va a entrar, va a ser el nuevo alcalde, ¿sabes lo que hacen? Le pesan. Y eso es algo que hacen cada vez que entra un nuevo alcalde. Por supuesto es Inglaterra, puede ver que es Inglaterra, ¿verdad? Pero ¿por qué lo pesan? Porque lo pesan cuando sale también. Y la idea es que el alcalde puede decir, no he ganado nada a expensa de ustedes. Esa es la idea. La idea es que yo entré pesando 200 libras y salí igual. Y yo me pregunté cuánto pesaría yo al salir. Porque muchos hemos visto en nuestra vida que salen gordos. ¿Están de acuerdo? Entran flacos y salen gordos porque se aprovecha la gente. Nehemías, no, yo no me voy a aprovechar de nada. Nehemías edificaba vidas, no edificaba su propio reino. Él no veía a la gente como utensilios para tener más poder. Lo veía como un ejemplo, una oportunidad para trabajar en sus vidas. Tenemos que terminar, pero me impacta más lo que dice, versículo 16. También en la obra de este muro restauré mi parte. Y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Te puedes imaginar, yo les he dicho que a mí me da risa, perdón, mis ideas, ¿verdad? Pero mi sentido de humor, pero a mí me da risa que cuando vine al país, usan una frase diferente que en inglés para alguien que es el líder. Lo llaman ministros. El Ministerio de Interior tenía un ministro, viceministros. Y a mí me da risa porque yo no sé cuántas veces he hecho cola para sacar algo en el Ministerio de Interior. Yo pasé los primeros 2 o 3 años ahí todos los días sacando mis papeles y todo esto. Pero jamás he visto un ministro ministrarme, jamás. Porque no entendemos la palabra. Pero Nehemías era diferente. ¿Sabe lo que hacía Nehemías? El copero. Después los príncipes. Él trabajaba. Él estaba a la par de la gente trabajando. Él dijo, yo hice mi parte. Nehemías podía haber pagado a otra gente para hacer su trabajo, porque hizo Nehemías. Él trabajaba. Él daba un ejemplo. Es un ejemplo de trabajo para Dios. Nos recuerda a Pablo. Cuando Pablo predicaba el evangelio, él dijo a los corintios, así también ordenó el Señor los que anuncian el evangelio, que viven del evangelio. Él dice, ustedes tienen que sostener a los que predican el evangelio. Pero al mismo tiempo él dijo, no voy a pedir nada, yo voy a trabajar con mis manos. Tremendo el ejemplo de Pablo. Viene Pablo y dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos.
Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. A veces Pablo recibió una ofrenda. A veces ellos querían darle una ofrenda. Pero a veces decían, están muy pobres aquí. ¿Cómo que voy a esperar que ellos me den una ofrenda? Yo voy a trabajar aquí. Así atiendes, ¿te acuerdas de esto? Ese era su trabajo. Entonces él daba ejemplo. Nehemías dice, este pueblo está sufriendo hambre. La gente no tiene nada. Yo voy a venir y trabajar. Pero si hubiéramos quedado aquí, hubiéramos dicho, qué buena persona Nehemías. Pero la última parte es sobrenatural. La última parte es sobrenatural. Porque él gastó de su propio dinero para ayudar a la gente. Mire cómo termina. Versículo 17. Además, o sea, además de trabajar, además no recibe los viáticos, además de esto, 150 judíos oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. ¿Entienden lo que está diciendo? Él viene, el gobernador no recibe dinero de ellos y dice, yo creo que yo puedo sostener 150 en mi mesa todos los días. Eso es increíble. Y dice, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. No cualquier oveja, era lo mejor, ¿verdad? No era carne molida con 50% grasa, era la mejor carne molida que había. Él iba al súper y no decía, ¿qué van a botar mañana aquí? Eso voy a servirles. No, ¿cuál es lo mejor aquí? Él escogió lo mejor para ellos. Y yo saqué los cálculos. 6 ovejas cada día era 25,000 ovejas. Y 6,000 bueyes. No pedía de ellos, no vivió sus viáticos, sacó de su bolsillo. Porque ese es un hombre con compasión. Y dice, y cada 10 días vino en toda la abundancia. Con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y yo puse para ir con té, ¿verdad? En vez de compasión, la ternura por los demás. Ese es un hombre que a tal grado se ha empatizado con ellos que siente compasión. Lo ve en su necesidad y saca dinero de su propio bolsillo. A mí me gusta algo que dijo Julio hace muchos años. Julio dijo, no toda la vida se mide por dinero, pero el uso de tu tiempo de dinero es una de las mejores medidas de carácter que existen. Dime cómo inviertes en las personas y te diré quién eres. Podemos hablar de todas las injusticias, podemos hablar de toda la pobreza y todos los problemas, pero ¿cuántas sacas tú de tu bolsillo? No me hables de otros partidos, no me hables de otras personas. ¿Cuánto sacas tú individualmente? Porque Nehemías es un buen líder porque viene y dice, yo voy a hacer algo. Yo voy a ayudar a esta gente en ese momento. Dice hablando de gente como Nehemías, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Cuando hablamos de esta hace unas semanas, un domingo, generoso es una palabra que viene en latín que significa buenos genes. Alguien con buenos genes es generoso. ¿Y por qué lo hacía? Por lo que dice 19. Acuérdate de mí para bien. Aquí, en este momento, se dirige a Dios. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. ¿Qué motivaba a Nehemías a no cobrar a la gente y a sacar de su propio bolsillo? ¿Qué motivó a Nehemías a no hacerse loco? Y dice, yo voy a hablar con la gente y arreglar su problema. Su testimonio delante de Dios. Él estaba preocupado por una cosa todos los días. No que es popular, no que es seguro, que es lo correcto. ¿Qué dices tú? La gente me va a criticar, la gente se va a oponer, pero ¿qué dices tú? Y ese es el testimonio delante de Dios. Yo termino como comencé. Dios quiere más líderes espirituales. Y para ser un líder espiritual hay 3 cosas que necesitas. Ser empático, explícito. A veces tenemos que confrontar, pero ser un ejemplo también. Y no podemos sin la ayuda de Dios. Pero con su ayuda podemos hacer una diferencia en la vida de otras personas. Que Dios nos use para resolver los problemas, los conflictos personales que vamos a ver en estos días. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y este ejemplo que vemos en el libro de Nehemías. Te damos gracias por líderes como Nehemías porque nos enseñan cómo debemos vivir nuestras vidas.
Y Señor, te pido que cada uno de nosotros podamos revisar en nuestro corazón para ver si estamos viviendo conforme a tu palabra, si estamos tratando de complacerte a ti y no al mundo, Señor. Y yo te pido una vez más, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir esta noche. En el nombre de Jesucristo.